el gran salón de Leghorn, iluminado por cientos de velas y reflejado en los altos espejos, las parejas giraban lentamente. La música de violines y pianos se fundía en una sola respiración, y los susurros de las damas y las risas contenidas de los caballeros revoloteaban entre las columnas, adornadas con guirnaldas doradas. Adelina Morn se mantenía un poco apartada, sosteniendo por el codo a la anciana condesa, quien exigía imperiosamente un abanico, sales aromáticas o una explicación sobre quién era tal o cual figura en el salón de baile. Adelina procuraba ser invisible, respondiendo en voz baja a las preguntas, como correspondía a una pariente pobre admitida en la casa de Leghorn para ocupar el modesto puesto de acompañante. En el aire flotaba un aroma a polvos, a vino y a algo cálido, inquietantemente prohibido, que invariablemente surge donde hay demasiados ojos y demasiados pensamientos ocultos. Adelina comprendía que no debía destacar, pero sus ojos, una y otra vez, encontraban entre los invitados la alta figura del conde Richard Leghorn. Su silueta destacaba incluso en la penumbra del rincón más alejado, donde conversaba con uno de los militares, recién regresado de la India. Había algo demasiado contenido, demasiado preciso en sus movimientos, como si cada gesto estuviera medido y sopesado. Y sin embargo, cuando se giró de lado, la luz de las velas se deslizó por la línea de su hombro, y Adelina sintió como su corazón daba un breve y doloroso vuelco. Intentó desviar la mirada, pero la condesa le exigió una copa de vino. Adelina se apresuró a la mesa de bebidas, tratando de no pensar que él estaba precisamente en esa dirección. Sus pasos sobre el parqué resonaban en sus oídos más fuerte que la música. Sus palmas sudaron cuando tomó la alta copa de cristal, llena de un espeso vino rubí. El aire a su lado cambió, se volvió más denso, más pesado, y sintió un cosquilleo en la piel del cuello. Quiso pasar deprisa, casi corriendo, pero en el instante en que se acercó al conde, uno de los invitados se movió bruscamente a un lado, rozando el dobladillo de su modesto vestido claro. La copa se le resbaló de los dedos. El vino, como sangre viva, se derramó sobre el uniforme gris azulado del conde. Las gotas rojas escurrían por la costosa tela, dejando en ella ramas escarlatas, como en una ventana helada. En el salón, la música se detuvo. Varias damas se cubrieron la boca con pañuelos de encaje. Una risita, apenas audible, le taladró los oídos más fuerte que un trueno. Adelina se quedó paralizada, como si se le hubiera agotado el aire en el pecho. Sus dedos temblaron, su rostro se encendió. Quiso decir algo, pero las palabras no salían. El conde permaneció inmóvil, y su mirada se posó en ella. No había en ella ni ira ni burla, solo algo profundo, que hizo que Adelina sintiera un calor desde la raíz de sus cabellos. Intentó hacer una reverencia, bajando los ojos, pero no llegó a tiempo. Él dio un paso más cerca. Su mano, fuerte y fría, la sostuvo cuando estuvo a punto de perder el equilibrio. El contacto duró una fracción de segundo más de lo necesario, pero esa fracción fue suficiente para que un cálido temblor recorriera el cuerpo de Adelina. Sintió la palma de él, pesada, segura, y de repente comprendió que su corazón latía demasiado rápido. La música se reanudó en ese momento, pero en sus oídos sonaba apagada, como desde lejos. «Cuidado», dijo él en voz baja, casi un susurro, y en esa voz había tanta extraña dulzura que Adelina levantó los ojos y se encontró con su mirada. Se miraron el uno al otro un poco más de lo que era decente en tal situación, y el mundo alrededor pareció desaparecer. Ella quiso retroceder, pero algunos de los invitados ya se habían dado cuenta. Los cuchicheos, las miradas,
Todo esto se volvió más real que las velas y la música. Adelina se enderezó bruscamente, tomó la copa de nuevo, ahora vacía, y bajó la mirada, sintiendo cómo sus mejillas ardían. El conde dio un paso atrás, como si nada hubiera pasado, y Adelina se apresuró hacia la condesa, tratando de no rozar a nadie en su camino. Pero un instante después, sintió sobre ella una mirada atenta. A su izquierda, junto a la columna, estaba un joven terrateniente local, conocido por su lengua larga. La miraba directamente, levantando una ceja apenas perceptible, y sus labios se estiraron en una sonrisa enigmática. Adelina se quedó inmóvil con la copa en la mano. La música volvía a hacer girar a las parejas, pero dentro de ella se había abierto un abismo en el que cayó aquel instante de contacto. Y ahora lo sabía. Alguien se había dado cuenta. Alguien capaz de convertir una casualidad en un rumor. Apenas hemos comenzado esta historia, pero créeme, se volverá aún más intensa. Quédate para saber qué ocurrirá cuando la protagonista descubra lo rápido que pueden extenderse los rumores en esta casa. La mañana en Leghorn comenzó con una luz neblinosa que se filtraba a través de los pesados cortinajes. Adelina se despertó más temprano de lo habitual. El corazón aún le latía con un ritmo ansioso tras el baile de la noche anterior. Permaneció inmóvil durante mucho tiempo, escuchando el ruido fuera de la ventana, el tintineo de los cubos en el patio, el galope de los caballos, los pasos apresurados de los sirvientes sobre la grava. Todo era como siempre, y sin embargo, no lo era. En su pecho sentía el eco frío de aquella mirada, de aquella mano que se había demorado en sus dedos. En el pasillo se oían voces. Las criadas discutían cuántas velas se habían quemado, qué invitados se habían quedado hasta más tarde, quién había bailado más de 2 veces con la misma dama. Adelina estaba sentada al borde de la cama, quitándose la bata de noche, y escuchaba sus parloteos, como el viento que trae y se lleva los chismes. Sabía que bastaría con que alguien insinuara que el incidente de la noche anterior no había sido accidental, y los rumores se extenderían como el vino derramado sobre el uniforme del conde. 1 hora después, ya estaba en la biblioteca, donde por las mañanas elegía libros para la condesa. El débil olor a papel viejo y a cera siempre la tranquilizaba, pero hoy le parecía asfixiante. Se inclinó sobre un estante, sacando un tomo pesado, cuando escuchó pasos a sus espaldas. Se giró demasiado bruscamente y lo vio. El conde estaba en la puerta, con una levita clara de mañana, el cabello ligeramente húmedo, como si acabara de regresar de un paseo a caballo. Entró, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Adelina suspiró con dificultad. Sus dedos aún sostenían el pesado libro, pero sus palmas temblaban. Quiso pronunciar una frase formal, como correspondía a una acompañante, pero su voz se quebró traicioneramente. «Buenos días», dijo él, y eso bastó para que la niebla en su cabeza se espesara aún más. Él se acercó a la estantería contigua, deslizó lentamente los dedos por los lomos de los libros, como si buscara algo en particular. Ella siguió cada uno de sus movimientos, tratando de convencerse de que no había nada inusual en ello. Pero cuando de repente se detuvo en el mismo estante al que ella se había extendido, y sus manos se encontraron simultáneamente en un mismo volumen, todo en ella se detuvo. Sus dedos se rozaron, un roce débil, casi inocente, pero para Adelina fue como un destello, como un repentino vendaval que arrasó todas sus convicciones internas. Su respiración se volvió entrecortada, su garganta se secó. El conde detuvo la mirada en su rostro. Sus ojos estaban tranquilos, pero en su profundidad algo brilló que la hizo dar un paso atrás. «Este volumen es raro», dijo él en voz baja. Llevaba mucho tiempo buscándolo.
Adelina asintió, sintiendo cómo sus mejillas se encendían con un rubor traicionero. Apartó la mano apresuradamente, como si se hubiera quemado, y la escondió a su espalda para que él no viera cómo le temblaban los dedos. En ese momento, un ligero crujido se oyó a sus espaldas. Ambos se giraron casi al mismo tiempo. En la puerta estaba el ama de llaves, severa como siempre, con su vestido oscuro y su rostro estrecho, donde cada arruga parecía una huella de secretos ajenos. Los miró como si hubiera notado algo que no le gustaba, pero no dijo nada. «Señor Leyhorn», dijo ella secamente, «la condesa lo espera en el salón». El conde inclinó ligeramente la cabeza, sin apartar la mirada de Adelina, y luego salió lentamente, rozando apenas con el borde de su levita el codo de ella. Ese toque accidental le quemó la piel, y ella se quedó inmóvil, escuchando cómo sus pasos se alejaban. La ama de llaves se demoró en la puerta. Su mirada se volvió aguda, evaluadora. Lentamente, sus ojos se deslizaron por el rostro de Adelina, por sus muñecas apretadas en puños, y levantó una ceja apenas perceptible. Luego, en silencio, se dio la vuelta y se fue. Adelina se apoyó en la estantería, sintiendo cómo su corazón volvía a desacompasarse. Comprendía que en una casa donde cada susurro podía convertirse en una acusación, tales momentos eran peligrosos, y sin embargo, no podía obligarse a olvidar lo cálido y aterrador que había sido ese segundo en que sus dedos se encontraron. El silencio volvió a la biblioteca, pero en el pasillo, muy abajo, se oyó el sonido de pasos rápidos y una voz femenina amortiguada. Adelina escuchó y oyó a alguien pronunciar su nombre, como si lo saboreara. Apenas hemos comenzado esta historia, pero créeme, se volverá aún más intensa. Quédate para saber qué ocurrirá cuando las palabras de otros comiencen a cambiar la vida de la heroína. El anochecer en Leyhorn llegó con una claridad inusual para esos lares. El aire se volvió más fresco, y el jardín, que de día parecía inundado de luz, ahora recordaba un sombrío laberinto de arbustos y altos setos vivos. Adelina caminaba lentamente por el sendero de grava, sujetando ligeramente su falda para no manchar el dobladillo. La condesa había insistido en que la acompañara hasta el cenador, pero la anciana dama pronto sintió cansancio y regresó a la casa del brazo de un lacayo. Adelina se quedó sola, con la intención de pasear y ordenar sus pensamientos. Los acontecimientos de los últimos días no la dejaban en paz. Cada vez que cerraba los ojos, veía el oscuro uniforme cubierto de manchas escarlatas de vino, los dedos del conde apretando su mano un poco más de lo necesario, su mirada deteniéndose en ella, como si leyera entre líneas algo de lo que no se podía hablar. Dentro de ella crecía un sentimiento que temía nombrar. Por el sendero pasaron dos sirvientes, llevando algunas herramientas hacia el invernadero. Adelina dio un paso hacia la sombra de los árboles para darles paso, y notó que junto al cenador estaba el conde. Él estaba sin levita, con un chaleco oscuro y fino, y en el crepúsculo parecía aún más alto. No lo esperaba allí, y se quedó inmóvil, sin saber si irse o pasar de largo como si nada hubiera pasado. Pero él, al parecer, ya la había notado. Dio un paso hacia ella, lento, como si quisiera darle tiempo para retroceder. «Lady Morn», dijo él en voz baja, y su voz sonó especialmente clara en el aire fresco. Ella no respondió. Solo inclinó la cabeza tratando de mantenerse dentro de los límites de la decencia. Pero él siguió avanzando hacia ella, y pronto la distancia entre ellos se redujo a un par de pasos. Adelina percibió el aroma de la hierba recién cortada y un leve olor a su colonia, tan apenas perceptible que parecía que el propio aire
se había vuelto más pesado. «Pasa usted mucho tiempo con la condesa», dijo él, como si constatara un hecho. «Ella le ha tomado cariño». Adelina asintió, tratando de no levantar la vista. «Es un honor para mí», respondió ella, y su voz tembló, delatando traicioneramente su confusión. El conde la observaba atentamente, como intentando descifrar algo. Sus dedos, que apretaban los guantes, se aflojaron ligeramente. Dio un paso más cerca, y ahora quedaba tan poco espacio entre ellos que Adelina sintió el ligero roce del fresco viento vespertino, que pasó junto a él y rozó sus mejillas. «He notado», comenzó, pero no terminó la frase. En su lugar extendió la mano y recogió del sendero una pequeña flor, caída de algún invitado. La flor estaba húmeda de rocío, y una gota se deslizó por sus dedos. Se la entregó a Adelina. Ella, maquinalmente, extendió la mano, y sus dedos se encontraron de nuevo. Esta vez el contacto fue lento, consciente, y en ese segundo, todo en ella gritó que debía retroceder, bajar la mirada, agradecer y marcharse. Pero su cuerpo parecía no obedecer. Dentro de ella bullían contradicciones. El deber hacia la condesa, el miedo a ser objeto de burlas, el susurro de su propia conciencia, y aquel fuego que se encendió en el momento en que sus manos se tocaron. Sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo, y se apresuró a apretar la flor contra su pecho para ocultar ese impulso. Y de repente, del otro lado del sendero, se oyó un sonido, pasos, rápidos y pesados. Adelina retrocedió bruscamente, dejando caer la flor, y el conde se enderezó, como si nada especial hubiera ocurrido. De entre los espesos arbustos salió un lacayo, con un farol en la mano. Su mirada se deslizó por ambos y se detuvo un instante, como si hubiera entendido o notado algo. Luego pasó en silencio, iluminando el sendero con una luz tenue, y desapareció en dirección al invernadero. Adelina lo siguió con la mirada, sintiendo cómo su corazón se desbocaba en un ritmo frenético. Lo sabía. En esa casa había demasiados ojos y demasiados oídos. Una chispa apenas perceptible podía convertirse en una llama. Y entonces, junto al muro lejano del jardín, captó un movimiento. Una silueta se movió en la creciente penumbra y desapareció, como un observador que prefería permanecer en la sombra. Apenas hemos comenzado esta historia, pero créeme, se volverá aún más intensa. Quédate para saber qué ojos los acechaban desde la oscuridad. El crepúsculo se apoderaba de la mansión Leyhorn cuando Adelina regresó a sus aposentos. Se quitó la ligera capa de los hombros, se sentó al borde de la cama y clavó la vista en el suelo. En sus manos aún permanecía la sensación de aquel toque, ligero, pero que había dejado una marca como una quemadura invisible. Intentó convencerse de que solo había sido una casualidad, pero su corazón no escuchaba a la razón. Más tarde, mientras realizaba sus tareas matutinas, se encontró con una carta. La criada, que había entrado con la ropa de cama, se la entregó, comentando que la había traído un mensajero de la ciudad. Adelina, perpleja, abrió el sobre. La letra le era familiar. Era de su antigua amiga de la escuela, que ahora servía en casa de una rica tía. La carta contenía líneas inquietantes sobre cómo en la última reunión de la ciudad se había mencionado a Leyhorn y cómo los rumores sobre él y su acompañante se extendían más rápido que los carruajes. Las palabras de su amiga eran cautelosas, pero su significado traspasó a Adelina como una corriente de aire frío. Apretó la carta en su mano, sintiendo cómo su respiración se entrecortaba. ¿Rumores? ¿Ya? ¿Acaso alguien los había visto ayer en el jardín o en el baile? Se levantó y comenzó a caminar por la habitación, susurrándose a sí misma que no podía permitir que esas conjeturas arruinaran su vida.
Pero, ¿qué hacer? ¿Renunciar a su puesto? ¿Huir? No, eso sería una locura. Por la noche la condesa la llamó al salón para que leyera en voz alta. Adelina tomó un tomo de lomo alto y se dirigió por el largo pasillo. Cada paso resonaba en el silencio, como latidos de corazón. Cuando entró, la condesa ya estaba sentada en su sillón, cubierta con una manta, y a su lado había una mesita con una lámpara de sobremesa. Y de repente Adelina sintió que no estaban solas. En el rincón más alejado, apenas iluminado por la tenue luz de la chimenea, estaba el conde. Él guardó silencio, pero su mirada se encontró con la de ella, y Adelina se detuvo sin querer. La miró como si en esa mirada estuviera todo, una comprensión oculta, una tensión interna y algo más que asustaba y atraía a la vez. Ella bajó la vista y comenzó a leer. Las palabras fluían de sus labios en un torrente parejo, pero por dentro cada palabra resonaba con algo que no se podía pronunciar. En algún momento, el conde dio un paso más cerca. Parecía escuchar su voz, no el libro. Ella sintió como su presencia llenaba la habitación e intentó concentrarse en el texto, pero las páginas le temblaban en las manos. La condesa, inmersa en sus pensamientos, no notaba esta tensión invisible entre ellos. De repente, la puerta se abrió de golpe. El ama de llaves entró bruscamente, como una tormenta. Su mirada se dirigió de Adelina al conde, luego de vuelta. En sus manos sostenía un sobre. «Milord», dijo ella, «ha llegado un documento urgente de la ciudad». El conde tomó el sobre, asintió levemente y pronunció unas palabras de agradecimiento con desinterés. El ama de llaves detuvo su mirada en Adelina, y en esa mirada había demasiado significado. Luego se dio la vuelta y se fue, dejando tras de sí un pesado silencio. Adelina cerró el libro, pero no pudo encontrar la calma. Una inquietud crecía en su interior. Esas miradas, las cartas, los susurros en los pasillos. Sentía que cada día su conexión secreta se volvía más peligrosa. Cuando la lectura terminó, la condesa pidió a Adelina que la ayudara a levantarse. El conde, como por casualidad, le ofreció a Adelina un pañuelo que había caído del sillón. Sus dedos se encontraron de nuevo, brevemente, pero lo suficiente para que en su pecho se encendiera la misma sensación que en el jardín. Ella se encogió, pero era tarde. En la puerta estaba la joven criada y los miraba con los ojos muy abiertos. Adelina desvió rápidamente la mirada, ayudando a la condesa, pero por la espalda sintió esa mirada muda, como un susurro agudo que estaba a punto de rodar por toda la casa. Apenas hemos comenzado esta historia, pero créeme, se volverá aún más intensa. Quédate para saber qué ocurrirá cuando las palabras de otros comiencen a cambiar la vida de la heroína. La recepción vespertina en Leghorn comenzó temprano. El mayordomo anunciaba los nombres de los invitados con una solemnidad tan importante que parecía que cada recién llegado traía consigo una historia entera, a punto de ser leída en voz alta. En el salón ardían de nuevo las altas velas, olía a cera de parquet recién aplicada y a ramos recién traídos del invernadero. Adelina estaba junto a la condesa, como siempre, una sombra imperceptible, pero su corazón latía con inquietud. Los rumores, la carta de su amiga, la mirada de aquella criada, todo se mezclaba en su cabeza, y cada susurro a sus espaldas le parecía una burla dirigida precisamente a ella. El conde entró un poco más tarde. Esa noche vestía un estricto frac oscuro, impecable, como tallado en piedra. Su aparición provocó un revuelo. Las damas se giraron, los caballeros se miraron entre sí. Él intercambió saludos, habló con voz tranquila y cortés, pero Adelina notó como de vez en cuando
Su mirada se deslizaba hacia donde ella estaba. Sentía esa mirada como un rayo de sol apenas perceptible, pero ardiente, a través de las tupidas cortinas. La condesa estaba sentada en su sillón. Adelina permanecía un poco atrás, sosteniendo un libro en sus manos, como si se preparara para volver a leer en voz alta. Pero de repente sonó la música. La orquesta comenzó el primer baile de la noche. En el salón de parquet, las parejas se movieron, las faldas voluminosas giraron, los colgantes de las pulseras tintinearon. Adelina quería retirarse a la sombra, como de costumbre, pero escuchó su propio nombre. «Señorita Morn», pronunció el conde, y su voz superó el ruido del salón. Estaba a unos pocos pasos, extendiendo la mano. «Permítame invitarla». Por un instante, Adelina pensó que había oído mal. Varias damas se giraron, levantando las cejas con sorpresa. Varios jóvenes intercambiaron miradas en voz baja. Era atrevido invitar a una acompañante, una pariente pobre, cuyo lugar estaba entre los sirvientes y no en la pista de baile. «Milord», comenzó ella, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. El conde inclinó ligeramente la cabeza, y en ese gesto había algo que no le dejaba opción. Ella puso su mano temblorosa en la palma de él, y el mundo a su alrededor cambió. La música se hizo más fuerte. Las velas brillaron con más intensidad. El murmullo de los invitados se convirtió en un fondo amortiguado. Danzaron el vals. Las faldas de su vestido se elevaron. El dobladillo se deslizó por el suelo. Su mano la sujetaba firmemente por la cintura. La otra guiaba sus pasos con seguridad. Sus miradas se encontraron y Adelina sintió como el calor le subía a las mejillas. En esa mirada no había solo cortesía, sino algo que la mareó. Bailaron como si estuvieran solos en la sala. Pero Adelina, por el rabillo del ojo, vio. Varias damas se agruparon, susurrándose algo. Alguno de los caballeros los miraba con sorna. Alguien ya se había apresurado a salir a la habitación contigua, probablemente para contar lo visto a quienes aún no lo sabían. Cuando la música se detuvo, el conde soltó lentamente su mano, pero sus dedos se detuvieron en su piel un poco más de lo debido. El corazón de Adelina latió tan fuerte que parecía que toda la sala podía oírlo. Ella quiso hacer una reverencia e irse, pero de repente sintió que el ambiente en la sala había cambiado. Junto a la columna, en la penumbra, había una mujer alta con un estricto vestido lila. Su mirada era fría y penetrante, como el acero. Era una pariente lejana del conde, conocida por su inflexible moralidad y su habilidad para esparcir los rumores más punzantes por el mundo. Miró a Adelina como si acabara de descubrir algo imperdonable. Adelina retrocedió un paso, sintiendo cómo sus palmas se enfriaban. El conde también notó a esta mujer. Sus miradas se encontraron, y en los ojos del conde brilló una tensión. La música cambió. Las parejas comenzaron un nuevo baile, pero Adelina ya no podía moverse. Sentía cómo esa mirada la traspasaba, como si alguien acabara de ponerle una marca invisible. Apenas hemos comenzado esta historia, pero créeme, se volverá aún más intensa. Quédate para saber cómo la protagonista enfrentará las consecuencias de este baile. La recepción vespertina en Leghorn comenzó temprano. El mayordomo anunciaba los nombres de los invitados con una solemnidad tan importante que parecía que cada recién llegado traía consigo una historia entera, a punto de ser leída en voz alta. En el salón ardían de nuevo las altas velas. Olía a cera de parquet recién aplicada y a ramos recién traídos del invernadero. Adelina estaba junto a la condesa, como siempre, una sombra imperceptible, pero su corazón latía con inquietud. Los rumores, la carta de su amiga,
La mirada de aquella criada, todo se mezclaba en su cabeza, y cada susurro a sus espaldas le parecía una burla dirigida precisamente a ella. El conde entró un poco más tarde. Esa noche vestía un estricto frac oscuro, impecable, como tallado en piedra. Su aparición provocó un revuelo. Las damas se giraron, los caballeros se miraron entre sí. Él intercambió saludos, habló con voz tranquila y cortés, pero Adelina notó como de vez en cuando su mirada se deslizaba hacia donde ella estaba. Sentía esa mirada como un rayo de sol apenas perceptible, pero ardiente, a través de las tupidas cortinas. La condesa estaba sentada en su sillón. Adelina permanecía un poco atrás, sosteniendo un libro en sus manos, como si se preparara para volver a leer en voz alta. Pero de repente sonó la música. La orquesta comenzó el primer baile de la noche. En el salón de parquet, las parejas se movieron, las faldas voluminosas giraron, los colgantes de las pulseras tintinearon. Adelina quería retirarse a la sombra, como de costumbre, pero escuchó su propio nombre. «Señorita Morn», pronunció el conde, y su voz superó el ruido del salón. Estaba a unos pocos pasos, extendiendo la mano. «Permítame invitarla». Por un instante Adelina pensó que había oído mal. Varias damas se giraron, levantando las cejas con sorpresa. Varios jóvenes intercambiaron miradas en voz baja. Era atrevido invitar a una acompañante, una pariente pobre, cuyo lugar estaba entre los sirvientes y no en la pista de baile. «Milord», comenzó ella, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. El conde inclinó ligeramente la cabeza, y en ese gesto había algo que no le dejaba opción. Ella puso su mano temblorosa en la palma de él, y el mundo a su alrededor cambió. La música se hizo más fuerte, las velas brillaron con más intensidad. El murmullo de los invitados se convirtió en un fondo amortiguado. Danzaron el vals. Las faldas de su vestido se elevaron. El dobladillo se deslizó por el suelo. Su mano la sujetaba firmemente por la cintura. La otra guiaba sus pasos con seguridad. Sus miradas se encontraron, y Adelina sintió como el calor le subía a las mejillas. En esa mirada no había solo cortesía, sino algo que la mareó. Bailaron como si estuvieran solos en la sala. Pero Adelina, por el rabillo del ojo, vio. Varias damas se agruparon, susurrándose algo. Alguno de los caballeros los miraba con sorna. Alguien ya se había apresurado a salir a la habitación contigua, probablemente para contar lo visto a quienes aún no lo sabían. Cuando la música se detuvo, el conde soltó lentamente su mano, pero sus dedos se detuvieron en su piel un poco más de lo debido. El corazón de Adelina latió tan fuerte que parecía que toda la sala podía oírlo. Ella quiso hacer una reverencia e irse, pero de repente sintió que el ambiente en la sala había cambiado. Junto a la columna, en la penumbra, había una mujer alta con un estricto vestido lila. Su mirada era fría y penetrante, como el acero. Era una pariente lejana del conde, conocida por su inflexible moralidad y su habilidad para esparcir los rumores más punzantes por el mundo. Miró a Adelina como si acabara de descubrir algo imperdonable. Adelina retrocedió un paso, sintiendo como sus palmas se enfriaban. El conde también notó a esta mujer. Sus miradas se encontraron, y en los ojos del conde brilló una tensión. La música cambió. Las parejas comenzaron un nuevo baile, pero Adelina ya no podía moverse. Sentía como esa mirada la traspasaba, como si alguien acabara de ponerle una marca invisible. Apenas hemos comenzado esta historia, pero créeme, se volverá aún más intensa. Quédate para saber cómo la protagonista enfrentará las consecuencias de este baile. En el pasillo reinaba la penumbra. Solo finas franjas de luz se colaban a través de las pesadas cortinas.
Adelina se detuvo en la puerta, de donde llegaban voces amortiguadas. Se esforzó por respirar más bajo, escuchando, como si toda su vida dependiera de esas palabras. Les digo, yo misma vi cómo le tomaba la mano. Se oyó una voz femenina aguda, con un matiz de triunfo. Demasiado atrevido para alguien como ella. Respondió otra, grave, casi masculina. Y demasiado peligroso. ¿Entiende lo que pasará si la dama de lila se entera? Ya lo sabe, mi señor, y espera el momento oportuno para... La voz se interrumpió. La puerta chirrió. Adelina se echó hacia atrás. El corazón se le encogió. Se apresuró a refugiarse en la sombra, escondiéndose detrás de una columna. Dos mujeres salieron de la habitación. La misma pariente lejana del conde y una joven criada. Caminaban rápido, absortas en su conversación, sin notar a Adelina. Sus piernas flaquearon, pero se obligó a enderezarse, a fingir que iba de encargo. En el salón, la condesa estaba sentada con su labor de punto. Adelina se acercó, se sentó a su lado y comenzó a leer otro capítulo de la novela, pero las palabras flotaban ante sus ojos. Las voces en el pasillo le zumbaban en los oídos. Intentó concentrarse, pero sentía la mirada de la condesa que de vez en cuando levantaba los ojos de sus hilos, como si ella también sospechara algo. Al anochecer, empezó a llover. Una lluvia gris golpeaba los cristales, creando una sensación de aislamiento del mundo. Adelina decidió dar un pequeño paseo por la galería para calmar su ansiedad. La galería conducía a lo largo del ala oeste, y rara vez alguien iba allí con mal tiempo. Los suelos crujían bajo sus pies. Los cuadros en marcos macizos parecían cobrar vida a la luz parpadeante de las velas. Se detuvo junto a la ventana. Tras el cristal, el jardín se oscureció. Los chorros de lluvia se fundían en corrientes ininterrumpidas. De repente, unos pasos a sus espaldas la hicieron sobresaltarse. Se dio la vuelta y vio al conde. Estaba al final de la galería, apoyado con una mano en la barandilla, y su mirada no se apartaba de ella. «Me evita usted», dijo en voz baja, acercándose. Adelina guardó silencio, pero su mirada lo delató todo. Realmente había estado tratando de evitarlo desde aquella tarde, pero en cuanto él aparecía, todo se venía abajo. «Debe comprender», continuó deteniéndose a un paso de ella, «que los rumores pueden destruirla, destruirlo todo». Ella apretó las manos, tratando de no delatar su temblor. «Lo sé, pero no puedo». Las palabras le quemaron los labios, pero no pudo terminar. El conde hizo un movimiento como si quisiera tomarla de la mano, pero en ese momento, al final de la galería, se oyó el sonido de una puerta abriéndose. Ambos se giraron. En el umbral apareció el mayordomo, que sostenía en sus manos una carta con el sello real. Su mirada se deslizó del conde a Adelina. Se detuvo un instante y se convirtió en una expresión de servicio impenetrable. «Milord», pronunció, «tiene algo urgente». El conde asintió. Tomó la carta, pero antes de irse, lanzó a Adelina una mirada llena de tal tensión que ella apenas pudo mantenerse en pie. Él se fue y ella se quedó junto a la ventana, escuchando cómo la lluvia repicaba con más fuerza. Sus dedos, sin querer, se dirigieron a su pecho, donde bajo la tela de su vestido apretaba aquella misma flor que le había regalado en el jardín de invierno. Por dentro, todo se le encogió con un sentimiento que ahora era imposible de contener. Pero los pasos del mayordomo aún resonaban en la galería, y Adelina de repente sintió que no estaba sola. En la oscuridad, junto a la puerta contigua, una sombra se movió. Alguien la observaba claramente, ocultándose en la penumbra. Solo hemos comenzado esta historia, pero créeme, se volverá aún más tensa.
Quédate para saber qué ojos la acechan en la oscuridad. La noche en Leghorn se detuvo, como si contuviera el aliento. Fuera de las ventanas, una baja capa de nubes se extendía. Finas hebras de gotas de lluvia del jardín caían, y la brisa susurraba suavemente entre las hojas. Los pasillos de la mansión se sumieron en la penumbra. Las velas en los candelabros se apagaban una tras otra, y solo algunas llamas sueltas indicaban el camino a quienes aún no dormían. Adelina estaba en la galería, junto a una antigua ventana con vidrieras, incapaz de apartar la mirada del jardín, donde los árboles oscuros se mecían bajo el viento húmedo. Apenas había respirado hondo cuando sintió pasos a sus espaldas. Eran lentos, pero en cada sonido se percibía una seguridad. Adelina se giró y a la luz de una tenue vela lo vio. El conde se detuvo a unos pocos pasos, sin pronunciar palabra. En su mirada había algo que le detuvo la respiración. Se acercó a ella lentamente, y con cada paso, el silencio entre ellos se espesaba, llenándose de tensión, como una cuerda tensa. Cuando se acercó, Adelina percibió el ligero aroma de la tela húmeda de su levita, el cálido olor de su piel y un leve matiz de colonia. Sus dedos se alzaron y tocaron su hombro, despacio, como si temiera romper un sueño frágil. El contacto fue suave, pero un escalofrío recorrió su piel. Le deslizó la mano por la manga, apretando la tela. Luego le tocó la muñeca. Sus dedos envolvieron su palma, y Adelina sintió como sus propios dedos respondían, entrelazándose con los suyos. No pudo pronunciar palabra, solo lo miró, sintiendo como el mundo desaparecía, quedando solo él y aquella silenciosa sala de altas ventanas. El conde la tiró suavemente de la mano y avanzaron por el pasillo hasta entrar en la biblioteca. Las puertas se cerraron tras ellos, aislándolos del resto del mundo. En la penumbra, las llamas de las velas temblaban, proyectando sombras sobre los viejos lomos de los libros. Adelina se quedó inmóvil en el centro de la habitación, y su corazón latía tan fuerte que parecía que se podía escuchar. Él se acercó a ella. Sus dedos se deslizaron por su mejilla, deteniéndose en su sien. Ella cerró los ojos, sintiendo el calor de su palma. Él pasó las yemas de sus dedos por la línea de su cuello, suavemente, como si dibujara patrones invisibles en su piel. Se le cortó la respiración, y ella se inclinó ligeramente hacia adelante, como si buscara su contacto. Se inclinó lentamente, sus labios rozaron los de ella, primero apenas con cautela, como una pregunta. Su corazón dio un vuelco, y ella respondió a ese beso, sintiendo como todo a su alrededor se disolvía. La mano de él se posó en su espalda, deslizándose lentamente por la línea de su cintura, y la atrajo más cerca, de modo que ella sintió el calor de su cuerpo. Sus manos se alzaron hacia el pecho de él, sintiendo bajo la tela su respiración tensa, el fuerte ritmo de su corazón. El beso se hizo más profundo. Sus alientos se mezclaron, sus dedos se adentraron en su cabello, se deslizaron por la nuca, y con la otra mano él la atrajo más fuerte hacia sí. Adelina sintió como chispas recorrían su piel, como cada nervio respondía a ese movimiento. Con delicadeza, bajó la mano de ella hacia los botones de su chaleco, y ella, casi sin darse cuenta de lo que hacía, los desabrochó uno por uno. Sus dedos temblaban, pero él solo sonrió con la comisura de los labios, volviendo a tocar los suyos. Sus besos se deslizaron hacia su cuello, y Adelina exhaló apenas un suspiro, sintiendo como sus labios dejaban a su paso rastros de calor. Él le deslizó lentamente la mano por los hombros, bajó un poco la tela del vestido, y su piel quedó expuesta al aire fresco y a su aliento cálido. Sus labios encontraron esa línea descubierta,
y cada beso fue como un fuego lento. Sus dedos se deslizaron por la espalda de él, sintiendo los músculos bajo la fina tela. Ella sintió cómo la conducía hacia el suave diván junto a la chimenea, cómo la sentaba con delicadeza, permaneciendo cerca. Se sentaron uno al lado del otro, tan cerca que sus alientos se fusionaron en uno. Él se inclinó sobre ella. Sus besos se volvieron más ávidos. Sus dedos se entrelazaban en el cabello, se deslizaban por las telas, retirando las barreras lenta y temblorosamente. Cada movimiento era cauteloso, como si ambos temieran destruir este mundo frágil, pero en cada gesto vivía una pasión que ya no se podía contener. Se inclinó y sus cuerpos se encontraron. La tela del vestido se deslizó suavemente, sus brazos la abrazaron con más fuerza, y en ese momento ella sintió como todo desaparecía. El deber, las reglas, el miedo, solo existían él, su aliento en sus labios, sus manos que sabían cómo dar ternura y emoción. Sentía el calor de su piel, oía el latido de su corazón, sentía cómo sus movimientos se fundían en un solo ritmo, como si finalmente hubieran encontrado esa armonía que anhelaban. Se perdieron en esa fusión, como si se disolvieran el uno en el otro, como si sus almas hubieran encontrado por fin un lenguaje común a través de cada contacto. Cuando se detuvieron, su respiración era agitada y sus corazones latían al unísono. Adelina yacía en sus brazos, sintiendo bajo sus dedos el hombro de él, todavía caliente y tenso. Las velas temblaban suavemente, proyectando sombras tenues en las paredes. Fuera, el viento susurraba, pero aquí, en la biblioteca, el tiempo se había detenido. Y de repente, en ese silencio, se oyó un crujido tras la puerta. Alguien se detuvo en el pasillo. Adelina contuvo la respiración, todo su cuerpo aún temblaba por la cercanía, y la mirada del conde se volvió atenta y tensa. La mañana recibió a Adelina con un cielo pesado y plomizo. Leghorn dormía bajo una luz gris, y solo los escasos pasos del mayordomo rompían el silencio de los pasillos. Ella no se despertó de inmediato. Yacía escuchando cómo las gotas de lluvia se deslizaban por el alféizar, e intentaba entender qué había sido sueño y qué realidad. Pero bastó con recordar el calor de sus manos, el susurro de su aliento en su cuello, el temblor que recorría su cuerpo. Y el corazón volvió a latir tan fuerte que se le secó la garganta. Se incorporó bruscamente en la cama, apretando la sábana entre sus dedos. Todo a su alrededor parecía igual, pero por dentro algo había cambiado irrevocablemente. La noche aún no se había disipado, y sus recuerdos ya le quemaban bajo la piel. Pero junto a ese dulce recuerdo venía otro, inquietante. Un chirrido tras la puerta, pasos en el pasillo. ¿Quién podría estar allí? ¿Quién podría haber oído? Adelina se vistió a toda prisa y bajó al pasillo. Abajo, cerca del comedor, dos criadas se apiñaban, cuchicheando animadamente. Al verla, se callaron al instante y bajaron la mirada. Ese silencio resultó más ruidoso que cualquier palabra. Las manos de Adelina se enfriaron. Sabía que los rumores en esa casa nacían más rápido que el amanecer. En la sala, la condesa ya estaba sentada en su sillón, su labor de punto deslizándose lentamente. «Tiene mala cara, hija», dijo ella apenas mirando a Adelina. «Espero que no esté enferma. Hay tantas conversaciones en la casa, tantos acontecimientos, y usted debe ser mi apoyo». Esas palabras le dolieron. Adelina inclinó la cabeza sintiendo cómo el pecho se le encogía de miedo. ¿Y si la condesa ya sospechaba algo? En cada una de sus palabras se percibía un significado oculto. En cada mirada, una pregunta que no se podía pronunciar en voz alta. Se dedicó a sus deberes matutinos,
pero sus pensamientos volvían constantemente a la noche en la biblioteca, a cómo él la había sostenido, cómo en sus brazos todo el mundo desaparecía. Recordó cómo sus dedos se deslizaban lentamente por sus hombros, cómo su aliento le quemaba la piel, y de repente una ola la invadió, una mezcla de vergüenza, felicidad y miedo. Durante el día, las carrozas comenzaron a llegar a la casa. Hoy se esperaban nuevos invitados. El mayordomo daba órdenes, los lacayos se apresuraban y por los pasillos se llevaban arreglos florales. Adelina ayudaba a la condesa a colocar las tarjetas con los nombres, pero sus dedos temblaban y una de las tarjetas cayó al suelo. La condesa la miró con severidad y Adelina se apresuró a recogerla, sintiendo cómo le ardían las mejillas. Por la tarde, el mayordomo la llamó. Necesitaba entregarle una lista de compras para la cocina. Adelina se dirigió al estudio, pero, al girar por el pasillo lateral, casi chocó con el conde. Él estaba apoyado en el alféizar de la ventana, con una sombra de preocupación en los ojos. Se detuvieron, sus miradas se encontraron, y en esa mirada estaba todo: su noche, su secreto, su atracción insoportable. Él dio un paso hacia ella, pero se detuvo al instante al oír pasos. Por el pasillo se apresuraba la ama de llaves. Caminaba rápido, sus ojos brillaban, y ese brillo era peligroso. El conde retrocedió, su rostro se volvió impasible. Adelina bajó la cabeza y siguió su camino, sintiendo como un frío escalofrío le recorría la espalda. La ama de llaves se detuvo, siguiéndola con la mirada, en la que no había ni una pizca de compasión. Por la tarde, cuando la casa se quedó en silencio, Adelina se sentó junto a la ventana de su habitación. Abajo se oía la risa lejana de los invitados, y en el jardín las hojas susurraban suavemente. Intentó concentrarse en su costura, pero sus manos no le obedecían. Cada pensamiento la llevaba a él, a su mirada, a la noche que la había cambiado para siempre. Y de repente, afuera, en el balcón, crujió una tabla. Adelina se sobresaltó y se quedó inmóvil. Detrás de la fina cortina, una sombra se movió. Alguien estaba allí, demasiado cerca de su ventana, como observándola. Aquí está el 10º y último capítulo. Lleva la historia a su desenlace emocional, mostrando las consecuencias, los conflictos externos e internos, y dejando un fuerte sabor. El balcón tras la ventana apenas estaba iluminado por la luz de la luna. La sombra que se había asomado por la cortina no desapareció. Adelina se quedó inmóvil, sintiendo como su corazón latía tan fuerte en su pecho que parecía que el que estaba fuera podía oírlo. Lentamente, conteniendo la respiración, se levantó, se acercó a la ventana y apartó con cuidado la fina tela. En el balcón estaba el conde. Se apoyaba en la barandilla, con la mirada fija en el jardín, pero cuando Adelina apareció en la ventana, sus ojos se encontraron con los de ella. La noche, el viento suave, el susurro de las hojas, todo se fundió en una música silenciosa. Él dio un paso hacia la puerta, la abrió y entró, casi sin hacer ruido. No debería haber venido, pronunció en voz baja, pero en su voz sonaba el cansancio de un hombre que ya no puede luchar contra sí mismo. Pero después de esta noche, no pude irme. Adelina permaneció de pie con las manos caídas, temiendo levantar la vista. Las palabras se le atascaban en la garganta, pero por dentro todo gritaba que ese hombre se había vuelto lo más importante para ella. «Si se enteran», comenzó ella, pero él la interrumpió dando un paso más cerca. «Que se enteren», dijo él, y en esas palabras había tanta resolución que a ella le faltó el aliento. «Ya no quiero esconderme». De repente, la puerta del pasillo se abrió bruscamente. En el umbral estaba la misma pariente de Lila.
Su mirada se movía entre ellos como un puñal listo para herir. Detrás de ella asomaba el ama de llaves. «¿Cómo se atreve?», pronunció la mujer con fría rabia. «En esta casa, bajo el techo de la condesa». El conde se enderezó bruscamente. Su rostro se volvió impenetrable. «Lady Crane», dijo él, y su voz era de acero. «Se está olvidando». «Yo se lo diré a la condesa», exhaló ella, y en sus ojos brilló el miedo ante el tono de él, pero el orgullo no le permitió retroceder. «Infórmeselo», respondió con calma, «y dígale que Richard Leyhorn toma sus propias decisiones». Ella retrocedió, asombrada por sus palabras, pero el odio en su mirada dejó en Adelina un rastro frío. La puerta se cerró. Los pasos se alejaron por el pasillo. Por un instante, un silencio resonante reinó en la habitación. Adelina sintió como sus rodillas flaqueaban. Su vida, su futuro, todo pendía de un hilo. No sabía lo que le depararía el mañana, pero en ese instante sintió como el conde la tomaba de las manos, sus dedos apretando firmemente sus palmas temblorosas. «No te entregaré a nadie», pronunció en voz baja, y en esas palabras estaba todo por lo que valía la pena vivir. Abajo, en el salón, sonó un timbre, anunciando la llegada de nuevos invitados. El murmullo de las voces se elevó, como un eco lejano. Pero en la habitación donde estaban ellos dos, todo parecía irreal. Ella lo miró, y en sus ojos había lágrimas, de miedo, de felicidad, de todo el dolor que se había acumulado durante esos días. «Richard», susurró apenas audiblemente, pero él ya la había atraído hacia sí, abrazándola. Ella sintió su corazón latir tan rápido como el suyo propio. Sus alientos se mezclaron, y en ese momento no existían ni los rumores, ni la rigidez de la sociedad, ni los largos pasillos con miradas ajenas. Solo existía ese abrazo, donde se encontraron el uno al otro. Las velas se consumían, dejando la habitación en penumbra. El viento fuera de la ventana se había calmado, y en ese silencio, Adelina supo una cosa: su vida nunca volvería a ser la misma.